cosa que no captan, por favor, directamente me interrumpen y volvemos a repetir. A ver, para empezar, consideremos un tanque evaporimétrico, tal como lo ven en la pizarra. Es un tanque circular que tiene un diámetro de aproximadamente 1,21 metros, más de 1 metro entonces, y tiene paredes verticales, eso es lo importante. Es un tanque circular, se lo coloca encima del suelo y se llena de agua. En realidad la altura dentro del tanque aproximadamente unos 20, 30 centímetros. Supongamos que tenemos una altura definida, columna de agua encima, dentro del tanque, le llamamos a eso H. Si H es 0 centímetros, obviamente la superficie que abarca el tanque es un cierto valor. A medida que H va subiendo, el volumen contenido dentro del tanque va creciendo. Supongamos que tenemos unos valores que están indicados ahí, el 1 de junio, por ejemplo, a una hora dada. H es 245 milímetros, es decir, 24,5 centímetros. Al día siguiente, a la misma hora, en la mañana, eso ha disminuido a 24,1 centímetros. Al día siguiente ha disminuido a 23,8 centímetros. Si ustedes hacen una diferencia entre el nivel el 2 de junio y el nivel del 1 de junio, esos son 4 milímetros que ha disminuido la altura H. Al día siguiente, el 3 de junio, ha disminuido 24,1 menos 23,8, 3 milímetros. Y de esa manera podemos continuar durante todo el año, y esa sería la forma de medir la evaporación que sucede a partir de una superficie de agua hacia la atmósfera. A partir de estos valores podemos fácilmente calcular el volumen que realmente se evapora desde la superficie del tanque. La forma de calcularlo sería multiplicar la base por la altura. La base sería el área expuesta a la atmósfera, a los rayos solares que hacen que se evapore el agua. Y la altura obviamente son primero los 4 milímetros, luego los 3 milímetros, etc. Hasta ahí espero que no haya ningún problema. Si el diámetro del tanque es el que está indicado ahí, 1,21 metros, quiero que directamente me puedan calcular el volumen que se evapora el 1 de junio. Quiero que usen sus calculadoras directamente y me indiquen el resultado.
¿Alguien tiene alguna respuesta? Juan Mauricio, ¿nos puedes indicar cómo has obtenido ese resultado? 0,968 metros cúbicos. Utilizando, ingeniero, la relación que está ahí con H y B y multiplicándolo por la longitud que tenemos de 1.21. El día 1 ha tenido una evaporación de 4 milímetros y eso lo he transformado a centímetros y he utilizado la relación de B es igual a 2H y lo he multiplicado por la distancia que está ahí de 1.21. Ya, el tema espero que te has un poco adelantado y lo primero que quiero escuchar de vos es, sin necesidad de usar esa relación ahí, que hay algo mal en esa relación, lo que hay que hacer es contestar a la pregunta, ¿no es cierto? En un día se evapora 4 milímetros, ¿no es cierto? 4 milímetros con columna de agua, y eso sucede a partir de ese tanque que es circular y que tiene un diámetro de 1.21 metros. En base a eso solamente hay que calcular la respuesta, pero tu respuesta al parecer no está muy correcta. A ver, revisa un poco los cálculos. Adelante, adelante. Mientras están calculando, Marcos, ¿me puedes hacer la pregunta sobre la práctica? Ingeniero, el resultado que he sacado revisando era 0.0046 metros cúbicos. Ya, ese resultado está mejor entonces. ¿Puedes explicar a todos cómo has logrado eso? Utilizando la fórmula de volumen del cilindro, tomando como H la diferencia de evaporación que tenemos.
Bueno, ¿alguien todavía tiene dudas? Bueno, explicaremos un poquito más lo que acaba de decir el compañero de ustedes. La altura de evaporación, la columna de agua que se va a la atmósfera en un día es de 4 milímetros, ¿ya? Obviamente 4 milímetros es lo mismo que 0.004 metros, pero todavía no lleguemos ahí. ¿Cuál es la superficie expuesta a evaporarse? La superficie de un círculo, de una circunferencia, es un cuarto pi por diámetro al cuadrado. Y si se fijan en esta fórmula que está en la pizarra, pi, ahí está pi, dos paréntesis, es el valor 3.1416, que multiplica el diámetro elevado al cuadrado, 1,21 por 1,21 metros, y eso dividido entre 4. Entonces, la superficie de ese tanque que tiene un diámetro 1,21 metros es igual a 1.14 metros cuadrados. Ya, si se dan cuenta, si fuera un tanque cuadrado de 1 metro por 1 metro, la superficie sería 1 metro cuadrado, ¿no es cierto? Ahora, en realidad de tener un tanque cuadrado de 1 metro por 1 metro, tenemos un círculo cuyo diámetro es 1.21 metros. Entonces, esa superficie, 1.1499 metros cuadrados, es coherente, ¿no es cierto? Es una forma de controlar rápidamente si los resultados que estamos obteniendo están correctos. Entonces, 1.14 es la superficie expuesta a la atmósfera, es la superficie horizontal de ese tanque circular. Lo único que me queda es multiplicar esa superficie, que está expresada obviamente en metros cuadrados. En metros cuadrados, lo único que me queda es multiplicar esa superficie por la columna de agua. Y obviamente la columna de agua es 0.004. Entonces, el resultado son metros cúbicos. Entonces, este es el resultado que yo obtengo. Sería la respuesta a lo que hemos preguntado, ¿no es cierto? Entonces, en un día procedente de ese tanque circular, se va a la atmósfera esa cantidad de metros cúbicos. Ya hasta ahí no hay donde perderse. Ahora, segunda pregunta. Si lo que en ese día se ha evaporado es 0.004 metros cúbicos, ¿cuál será el volumen total evaporado en la atmósfera a condición de que en lugar de haberse evaporado una altura de 4 milímetros, se haya evaporado 2 milímetros? ¿Alguien tiene la respuesta? Nuevamente la pregunta, por si acaso no han comprendido. Si en lugar de evaporarse una columna de 4 milímetros ese día se hubiera evaporado solamente 2 milímetros, ¿cuál es el volumen total evaporado? Ingeniera, ¿no sería la mitad de lo que hemos calculado? ¿Por qué dices que es la mitad? Si en este caso hemos calculado con una evaporación de 4 milímetros y en lugar de 4 utilizáramos solo 2, en realidad es la mitad, ¿no? Porque haciendo cálculos sale 0.0023.
Ya, en realidad la respuesta es correcta, pero todos están de acuerdo, ¿no es cierto? Eh, Ahora, la pregunta así muy rápida a ustedes sería, si mi tanque tuviera esta forma, fíjense, es una especie de trapecio, ¿no es cierto? Otra vez es un tanque circular. Eh, Supongamos que los 4 milímetros el primer dato que hemos indicado es este de acá, ¿no es cierto? 4 milímetros. Si en lugar de eso se evapora entonces la mitad, 2 milímetros, que sería este otro valor de acá. Acá tal vez podríamos poner 2. Fíjense, en esa situación, y si el 1.21 metros fuera el que está en la parte superior, vamos un poquito a intentar mostrarles. Eh, Ya, el diámetro del que estamos hablando, 1.21 metros, sería el que está indicado en la pizarra. Ya más o menos se ve bien la diferencia. En esta situación en la que el tanque ya no tiene más paredes verticales, la respuesta tuya sería mayor o menor. Obviamente que no, ¿verdad? Porque si a un nivel de 4 milímetros el diámetro es 1,21 metros y a un nivel de 2 milímetros el diámetro es 1, por ejemplo, la pregunta fuera entonces, ¿cuál es la evaporación que sucede en ese día? ¿Cómo podían calcular eso? ¿Está comprendida la pregunta para todos? Ya, entonces, para aclarar la cosa, ahora no disponemos más de un tanque circular de paredes verticales, sino más bien disponemos de un tanque que tiene esa forma que están mirando en la pizarra. Resulta que a una altura de 2 milímetros, el tanque tiene un diámetro de 1 metro. Si en lugar de ubicarnos a los 2 milímetros, nos ubicamos a los 4 milímetros, el tanque va abriéndose yendo hacia arriba. Y a los 4 milímetros, en lugar de tener 1 metro de diámetro, tiene 1.21 metros de diámetro. La pregunta sería entonces, en un día
nivel del agua disminuye de 4 milímetros a 2 milímetros. La pregunta sería entonces el volumen total evaporado hacia la atmósfera. Obviamente, la respuesta es calcular el volumen contenido entre este trazo horizontal rojo, en color negro, y el trazo horizontal en color rojo. Entonces, ese sería el volumen que estamos intentando calcular. Se dan cuenta que mientras más se abre el, el diámetro hacia arriba, mayor es el volumen que estoy considerando. ¿Se dan cuenta hasta este momento de qué se trata? Estoy haciendo este ejercicio con ustedes porque es lo que va a suceder cuando consideremos un embalse, ¿no es cierto? Un embalse tiene eh, un montón, tiene una forma que se va abriendo hacia arriba. Obviamente que la forma como se abre no es la misma que la que estamos viendo en la figura. ¿Están de acuerdo hasta este momento? Entonces, la idea es calcular el volumen que está representado por la parte achurada de ese tanque. Y la parte achurada de ese tanque está limitada en su base por un círculo que tiene 1 metro de diámetro, y la parte de arriba también es un círculo, pero cuyo diámetro ya es 1.21. Entonces la pregunta sería si el primer día el nivel estaba a los 4 milímetros, los 4 están indicados ahí, 4 milímetros, y a la misma hora al día siguiente hacemos una lectura del nivel del agua, y resulta que al otro día, en lugar de estar en 4 milímetros, ha disminuido por acción de la evaporación hasta los 2 milímetros. En esta situación, obviamente aceptamos que de un día al día siguiente, el nivel del agua dentro del tanque ha disminuido 2 milímetros, ¿no es cierto? Entonces, la altura de la parte achurada son 2 milímetros. Entonces, la pregunta nuevamente es a ustedes, ¿cuánto representa ese volumen de agua que se ha evaporado en un día? Pueden calcular eso a partir de lo que está indicando en la pizarra.
¿Alguien tiene la respuesta de cuánto se ha evaporado en ese día? Bueno, entonces, si no hay nadie que ha producido un resultado, lo dejamos pendiente para que ese tipo de preguntas puedan incluir en las prácticas que vamos a ir haciendo sobre este tema. Ya, entonces, un poquito para resumir y para que quede claro, para que lo